Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, el tema del Nevado de Toluca, que cambió de categoría y además ahora se están permitiendo actividades que antes no se permitían, va a dar para mucho. Vamos a hacer varios programas sobre esto porque es importante. Creo que es criticable que el gobierno y la sociedad haya sido indiferente durante 80 años de todo lo que pasó en el volcán. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Para empezar. Así es, el Nevado de Toluca, que es algo tradicional que a la gente le gusta ver, incluso ir a visitar, sobre todo cuando, digamos, está nevado, a muchos deportistas ir a la zona, pues ha sido una área que se ha descuidado. Así que bueno, fuimos a preguntar, primero este programa es de políticos, fuimos a preguntarle a los diputados cuál es la opinión que tienen en torno al plan de manejo que se ha dado a conocer, derivado de la recategorización que se hizo. Vamos a ver qué nos dijeron. Del plan nos parece que no es congruente con mantener un espacio que es muy útil para toda esta región del Estado de México. Nosotros creemos que autorizar lo que de facto se viene realizando es como permitir que porque hay violencia en las calles todo el mundo ande armado. Yo creo que lo correcto es que hubiera una consideración de revalorar el plan para efectos de que en el Nevado de Toluca se mantenga como un entorno verde, como un lugar donde genera mucha agua para todo el sur del estado, para todo el Valle de Toluca, y no ir en esa dirección de que porque ya sucede la tala hay que hacerlo de manera exponencial. Nos parece un error y creo que se está cometiendo un ecocidio en términos estrictos en el Nevado de Toluca. Todo tema que tiene que ver con el medio ambiente, claro que se puede revertir, solo requiere voluntad, un plan correcto y la inversión de recursos que permita que se regeneren los bosques, que se recuperen espacios verdes, que se logre captar toda el agua necesaria en un lugar que además de su belleza, pues es un lugar para el sustento de todo el Valle de Toluca y del sur del Estado de México. Ya algunas organizaciones están promoviendo algunos medios de impugnación, incluso sé que el tema está incluso en la Corte, jurídicamente se puede detener y me parece sería lo correcto. Hay incongruencias en el plan. Por ejemplo, se comenta que se tiene que restituir a su estado original la masa forestal. Ese es el espíritu del decreto. Sin embargo, la parte más dañada es donde se autoriza la tala con fines maderables o comerciales. Dice el mismo decreto que se permite la explotación de la misma cantidad de masa forestal que tú siembres año con año, ¿sí? Es decir, si yo siembro un árbol, en ese año van a utilizar la tala de un árbol, entonces no puedes restituir o incrementar la masa forestal, es una incongruencia. Por otro lado, el tema, hay un área de la mariposa monarca donde debe de estar protegida, donde no se debe de permitir la tala por ningún motivo, y sin embargo la contempla. Yo creo que, como lo he mencionado, se tiene que formar una comisión con los dueños de los bosques, las autoridades municipales y estatales, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, para que se revisen, se hagan foros, se revise plenamente el programa de manejo, y si es adecuado, adelante, y si no, pues hay que modificarlo, y si es necesario, hacer un exhorto al gobierno federal para que se derogue el decreto. No, bueno, de hecho, no ha destinado el gobierno federal recursos para el rescate del nevado. Pues hay intereses empresariales ahí. O sea, el hecho de que tú autorices la tala, o sea, estás legalizando primero, como se mencionaba, lo ilegal, o sea, lo que ya existía. Pero aparte de eso, recordemos que hay algo que se llama tren interurbano y llega ahí juntito del Nevado de Toluca. Entonces, el problema es la especulación inmobiliaria que va a haber ahí. Pero son planes que no lo hacen de tajo, pero poco a poco. Y sin afán de ser oráculo, pero ya lo verán, la clase política aquí en el Estado de México siempre ha querido una zona de esquís, ¿no? En el hielo. No dudes que en algún otro momento veremos que inicia esa construcción. Yo creo que se han hecho varios estudios y no lo está haciendo el Ejecutivo al vapor. Es porque sufrió un deterioro y ahora lo que quieren es volver a recuperar ese medio ambiente que se deterioró. Digo, eso como tal a tal
siempre debe haber un manejo sustentable donde se debe haber aprovechamientos, puede haber siembras, puede volver a darle nueva vida al bosque, ¿no? Debe de ser siempre sustentable todo el tema, ¿no? O sea, digo, siempre vigilado, siempre que no se lastime, por supuesto, el medio ambiente y que se le dé un manejo adecuado. Mire, vamos a empezar del principio, aunque parezca una obviedad. El Nevado de Toluca fue considerado Parque Nacional en 1936 por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y en ese tiempo no se permitían actividades que de todos modos se estuvieron permitiendo durante 80 años, porque la idea era preservarlo, conservarlo como para que cumpliera lo que ahora conocemos como servicios ambientales. Entonces no se hablaba de eso, pero en realidad en la práctica eso era. Y la verdad es que esto nunca se cumplió, se permitieron todo lo que estaba prohibido, muchas veces con complicidad de las autoridades, corrupción pues, y el volcán sufrió daños terribles, severos, que los tiene casi que al borde de la crisis ecológica de grandes dimensiones. Sí, es una zona que es y debió haber sido siempre área protegida y que lamentablemente las autoridades fueron incapaces de proteger. Nosotros lo hemos comentado aquí, las autoridades fomentaron actividades que no estaban permitidas entre los propios ejidatarios también, incluso la tala nunca se pudo contener y se ven los camiones que bajan, incluso algunos con autorizaciones de la propia Semarnat, otros evidentemente que son de tala ilegal. Es decir, estaba prohibido darle uso agrícola al suelo del volcán, se hizo hasta la saciedad. Estaba prohibido la explotación de minas, se hizo. Estaba prohibidísima la tala y se hizo la tala, tan así que lo devastaron, que lo dejaron pues, lo que queda es muy poco en realidad. Tienes casi 54.000 hectáreas, pero de esas 54.000 hectáreas, muy pocas quedan, no sé cuántos miles deben quedar con bosque, con árboles pues, pero además muy acalareadas, muy debilitadas porque se ha extraído madera en forma irracional e ilegal. Así es, y además ahora se habla de algo que ha generado controversia, es que de acuerdo con el plan de manejo puede haber cortes, pues entonces esto se ha interpretado como una posible tala comercial. Las autoridades han salido a decir que no va a haber tala comercial, que lo que habrá es un aprovechamiento sustentable, que esta palabra es lo que llama la atención, lo que preocupa incluso también a ambientalistas, porque dicen que en aras de un aprovechamiento sustentable pues se han depredado bosques, se ha acabado con terrenos agrícolas y se ha construido y se ha echado cemento en muchos lados, creyendo que eso es traer desarrollo, y muchas veces haciendo reforestaciones que todos sabemos que el nivel de éxito es bajísimo, que no se cuidan y que nunca se va a recuperar la masa forestal que se pierde. Mire, esta discusión se está centrando exclusivamente en aproximadamente 18.000 hectáreas, 17.000 y tantas, bueno, 18.000 hectáreas para cerrarla en número redondo. Entonces se está diciendo que ahí va a haber aprovechamiento sustentable. El problema es que la Semarnat, la que se encarga de estas cosas, informó que no se va a permitir la tala de árboles verdes, que se va a permitir nada más el saneamiento de los bosques, es decir, los árboles secos y los árboles plagados. Pero en su catálogo de actividades que se prohíben no está la que no se debe talar árboles verdes. Entonces, consecuentemente, ahí hay un vacío, no sé si deliberado para confundir, pero eso es lo grave, porque no se dice lo que ellos están diciendo, que se va a hacer nada más árboles plagados y árboles secos. En su catálogo de actividades que se prohíben en esas 18.000 hectáreas, no viene que no se debe talar árboles verdes sanos. Claro, y además los ejidatarios han denunciado que en esos aprovechamientos muchas veces hay quienes abusan y no solamente cortan los árboles plagados, también cortan árboles sanos, pues la madera es de primera, son árboles de 30, 40 metros, que imagínense en cuánto estarán vendiendo, es una ganancia pues millonaria para quienes se dedican a ese negocio, y lo malo es que, bueno, si las autoridades no lo pudieron cuidar, por eso hay tantas dudas. ¿Cómo tener confianza de que ahora lo harán? Si ni siquiera hay policía alrededor que esté verificando que no haya tala en este momento, y se ha dañado tanto y se ha perdido tanto en el Nevado de Toluca, que pues es previsible que este plan no se va a cumplir al pie de la letra. Además, ahora hay zonificaciones, es decir, hay varias zonas que se están señalando, y entre ellas la de poblamiento, que supuestamente va enfocada a los ejidatarios. Pero si alguien llega y le compra a los ejidatarios los terrenos, va a poder construir ahí. Porque lo hicieron cuando estaba también prohibido, y no solamente estaba prohibido, era delito grave que los ejidatarios vendieran sus tierras a particulares. Eso
Eso estaba en la ley. Esa ley se suprimió y ahora se pueden vender los ejidos. Mire, si se vendían cuando era el delito, imagínense ahora que va a estar legalizado, ¿cómo va a ser? Aquí la duda es que ahora se permiten muchas actividades que antes estaban prohibidas y que a pesar de estar prohibidas, las autoridades nunca se preocuparon porque de verdad se respetara esa especie de veda. Y entonces, si antes que estaba prohibido se hacían con complacencia, con la corrupción de las autoridades, ahora que están permitidas, pues ¿quién va a frenar eso? Sí, vemos lo que dicen los diputados, que esperemos que además de estar en el discurso, pues que también hagan algo, que también incluso visiten el Nevado para que vean, pero con los ejidatarios, no con la gente de Semarnat, que los puede llevar a las lagunas, al Capulín, en la zona donde no hay tala, ¿no? Que vayan a ver la realidad de este nevado y que den seguimiento y que exijan que no se dañe. De hecho, ya hay asociaciones que han anunciado y también ejidos de que podrían buscar otro amparo en torno a este plan de manejo que se ha emitido. Yo creo que aquí lo que necesitamos es que la sociedad y las autoridades se preocupen en primer lugar. Es difícil que las autoridades se preocupen porque a las autoridades les gusta la simulación. Acaban de anunciar que rescataron en 5 años 50.000 hectáreas y nosotros estamos pidiendo que nos digan dónde están las 50.000 hectáreas para irlas a ver y no nos contestan. Entonces, hay mucha simulación, pero también la sociedad ha sido indiferente. En estos momentos en el debate, mejor participan organizaciones sociales, ambientalistas del Distrito Federal de la Ciudad de México que las de aquí del Estado de México. Y los medios informativos, por ejemplo, muy pocos le conceden la importancia que tiene al debate sobre el Nevado de Toluca. Es un volcán que tiene importancia estratégica, pero extraestratégica podríamos llamar, porque de ahí nos proveen agua, de ahí purifican el ambiente, muchísimos servicios ambientales que da y desde luego pues alimenta la cuenca del río Lerma y también a la cuenca del Balsa, de donde está el río Cusamala, que precisamente trae agua también para Toluca y el Valle. Sí, y tan se abandonó que la gente, porque pues lamentablemente fue la gente, generó un basurero al lado también del Nevado de Toluca. Era previsible, pasaba uno a la carretera a Sultepec y después se retiró, pero ahí estaba la basura y la gente, en lugar de no tirar basura, de denunciarlo, como veía basura seguía tirando. Eso también es un descuido tremendo, es de verdad no concientizarse de lo que implica pues el Nevado de Toluca, pero también la contaminación de tierra, agua, suelo, y de verdad que parece que no nos cae el 20, no solo a las autoridades, tampoco a los ciudadanos. Es decir, se deterioró tanto el Nevado de Toluca que hay un dato que casi está desapercibido. Ahí había glaciares, pues ya no hay. Fauna que ya ha desaparecido, es lo que también están señalando. Tienen registros antiguos y hay aves, hay mucha flora y fauna que se ha perdido, que se habla de que existe, pero en realidad ya no está por tanto daño que se le ha hecho. Imagínense ahora, si se permite la tala, se anunció hace tiempo que iban por 10.000 hectáreas a talar, supuestamente porque son árboles enfermos. No, es difícil creer que todos esos árboles estén enfermos, la verdad. Claro, era un truco, no era una trampa. Pero nosotros vamos a seguir este tema porque de verdad es muy importante y ojalá a toda la sociedad, sobre todo del Valle de Toluca, pero debería ser incluso a nivel de todo el estado, le importará el tema. Y a todo México. Sí, a todo México. Porque sí. es importantísimo. Sí. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.